Salí de Mayapán en un día 2 a Jau 13 Chen, hacia la boca del pozo de los Itzáes, a donde llegaría en 3 días. Mientras yo viajaba, pensaba preocupado en la aventura que me esperaba. El Batab del linaje Khan me había encargado ir a Chichén Itzá y mirar cómo era su ciudad, y si era cierto que ahí se manifestaban los dioses cuando los astros mostraban su luminosidad. Para pasar inadvertido, tuve que unirme a una partida de regatones que iban a comprar productos a la gran metrópoli, donde se concentraban los objetos de lujo. Yo iba vestido como un polón, el cuerpo pintado de negro, una lanza en la mano, un bulto de tela en la espalda y con ropas de algodón. Los habitantes de Chichén hablaban en maya como yo. Los Itzáes tenían otro modo de expresarse, y eran ellos quienes gobernaban en esa capital. Ante mis constantes preguntas acerca del idioma, los comerciantes me repetían algunas palabras de uso común en los tratos comerciales. Pero mi viaje tenía otro fin. En ocasiones encontraba la serenidad, sobre todo cuando nos parábamos a quemar copal a la estrella del norte, Shaman Ek, o cuando rendíamos culto al dios de los comerciantes, Ek Chuan. Entramos a la ciudad al atardecer y de inmediato tomamos un camino blanco, un Sakbe, que nos llevó a una importante zona de comerciantes. Después de andar por varios caminos, observando con discreción hacia todos lados, nos detuvimos ante una residencia con cuartos abovedados, de fachada suntuosa, decorada con mascarones de chac y con formas geométricas que me parecieron serpientes. El edificio era un refugio seguro donde dejaríamos nuestros bultos. Los cuartos eran amplios, con columnas o pilares como soporte interior y pórticos semiabiertos. La impresión de estar en un sitio sagrado comenzó desde mi ingreso al hospedaje, porque todos los muros que me rodeaban estaban estucados y pintados con figuras de serpientes emplumadas. Jaguares caminando o sentados, seres que eran una combinación de hombre, águila, serpiente, jaguar, cargadores del cielo, árboles llenos de animales, pero también había escenas narrativas de guerras y de sacrificios. El aposento que me rodeaba mostraba la energía de las fuerzas sobrehumanas. Era cierto. Estaba yo en un lugar poderoso donde dioses y hombres intercambiaban su vitalidad. Debía conservar en la memoria todo esto. Debía conservarlo para poder describírselo lo mejor posible a mi Señor. Ahora debía encontrar la forma de separarme del grupo y penetrar al centro religioso de la ciudad. Para ello, convencí a un Pentakov, que es un hombre de servicio que vigila el lugar. Lo convencí de que yo tenía un gran fervor por los dioses y le prometí que iba a orar y a derramar sangre en los sitios más sagrados de Chichén Itzá. Tenía que vestirme como él para poder pasar por una persona que purgaba una falta con servicios y así apartarme del grupo de mercaderes, solo por unos cortos periodos de tiempo para que no se notara mi ausencia. Pasadas 2 lunas, me decidí a caminar a la puesta del sol hacia el norte, con el corazón palpitante porque iba al encuentro de los dioses. Como unos 10.000 metros, me encontré con una amplia plaza y fui localizando cada uno de los edificios según me habían platicado los comerciantes y también mi guía. De inmediato yo experimenté la presencia de los dioses. Este escenario de fuerzas sagradas invitaba mucho a la oración, al sacrificio y a la meditación. Iluminado por la estrella de la tarde, miré un complejo de edificios donde se dice vivían hechiceras que intervenían en ciertos ritos. En un gran basamento de esquinas redondeadas con amplias escaleras de límites lisos, se alza un conjunto de cuartos con fachadas al norte, viendo la plaza y con otra portada al sur, todas ellas decoradas con mosaicos de piedras labradas en forma de grecas, así como si fueran unas columnitas o unos tamborcitos.
tiene un anexo, cuya decoración marca muy claramente la presencia del dios de la lluvia. Pero en esta repetida presencia está incluido un gobernante con penacho y rodeado de plumas. Estos elementos acentúan su función de intermediario entre los hombres y los dioses. La fachada también es una gran boca abierta del monstruo con forma de serpiente, por donde los mandatarios ingresaban a recibir los dones que les permitían a ellos desempeñar el poder. Las energías de Chak parecen concentrarse en el templo, como fuerzas del medio celeste, porque están presentes los 4 bacabes, que son los que sostienen la bóveda del cielo en las 4 esquinas del mundo, las 4 casas del sol. Caminando, llegué al norte. Llegué a un edificio muy singular, redondo, sostenido por 2 largas plataformas de amplias escaleras, custodiadas por serpientes emplumadas que miraban hacia el oeste. Asentado en ellas hay un edificio en forma de una especie de tambor coronado por muros curvos, con ventanitas, a manera de una torre. Dicen que solo los sacerdotes astrónomos entran al edificio y ascienden a la parte de arriba por una escalera en forma de caracol. Yo me imagino que por eso la gente se refiere a este edificio como el caracol. Me han informado que por la entrada de la fachada principal se muestran las fuerzas solares, como sombras, durante los solsticios y los equinoccios. Por las ventanitas de la torre aparecía el dios Kukulcán, al observarse Venus como estrella de la tarde. Así, el edificio estaba alineado para medir tiempos astrales. Regresando sobre mis pasos, conmovido por todo lo que había visto y recordando las formas, las decoraciones y los sentidos de los edificios, debía volver a platicar con mi guía y pedirle que me introdujera aún más en los espacios sagrados de la ciudad. Otras lunas pasaron hasta que de nueva cuenta llegó el momento favorable para poder circular por los centros sagrados. Cuando las fuerzas divinas se me presentaron propicias, entré en un lugar rodeado de murallas. Sí, tuve miedo de ser afectado por las emanaciones de las fuerzas de la muerte. Pero preparado con los ritos apropiados, ingresé a lo que la gente del pueblo llama el osario, donde se entierran los huesos descarnados de los ancestros. La construcción principal de este conjunto de edificios es una plataforma escalonada de 7 cuerpos, con el templo en la cúspide que marca el lugar de las esencias divinas, una cueva. El tránsito a esta boca del inframundo estaba señalada por un tiro vertical revestido de piedras labradas. Refugiado en la residencia que me hospedaba, estuve esperando la fecha más importante en el calendario ritual de Chichén Itzá, la fiesta de Kukulcán. Y por fin llegó el momento, el equinoccio de primavera, cuando el dios se hace presente a la población. Así que me preparé con ayunos y purificaciones para dar culto al dios y tomar parte del ritual público. Ahí asistían todos los habitantes de la ciudad y muchos más de lugares vecinos. Primero transité en solemne peregrinación por un zagbé que comunicaba el osario con la gran plaza del templo de Kukulcán, en medio de los cuales había una muralla que debía traspasar. Acceder al corazón religioso de Chichén Itzá exigía una preparación religiosa de ayunos, abstinencias y oraciones. Uniéndome a una procesión de jóvenes, caminaba yo con solemnidad, porque este camino sagrado estaba cuidadosamente construido, semejando el camino blanco del cielo, es decir, la Vía Láctea. Al traspasar el arco de la muralla, percibí las fuerzas divinas con gran intensidad. En la amplitud del espacio abierto de la plaza, delimitada por el templo de los guerreros y las 1000 columnas al este y el juego de pelota al oeste. El extenso espacio sagrado se interrumpía en la parte central por la monumental pirámide de Kukulcán, semejando un eje del mundo, con 4 fachadas que señalan los 4 rumbos del universo. Así como figura el mundo y sus extremos, también representa el tiempo, porque sumando los escalones de las fachadas y la base del templo, resulta el número 365. Duración
del ciclo solar. Con sus 9 niveles, era un monumento a las 9 regiones del inframundo donde Kukulcán yacía como principio de vida. Por lo tanto, lo que yo estaba contemplando en ese momento era el monumento al sitio donde se había efectuado la creación. La intensidad de ese sentimiento me turbaba, pero tratando de abrir mis ojos y mi corazón a los acontecimientos, con un gran recogimiento fui observando el tránsito del sol después de su llegada al punto más alto. Y cuando comenzaba a ponerse, sus rayos de luz se reflejaban sobre los bordes de la escalinata, generando una serie de sombras triangulares que producen la ilusión de una serpiente que va descendiendo lentamente de la pirámide conforme el sol va declinando. Así es como se manifiesta el Dios a todos sus fieles. Con el paso del tiempo, la plaza se iba desocupando. Entonces busqué dónde esconderme para pasar a conocer otras construcciones. Me quedé hasta el amanecer, ahí, recargado entre 2 esquinas de un muro de cráneos. Antes de que despuntara el sol, aparecieron varios hombres que limpiaban en silencio y con esmero el recinto sagrado. Cuando estaban cerca de mí, disimulé estar haciendo lo mismo. Después de rodear una plataforma de tigres y águilas devorando corazones, me dirigí al juego de pelota, que limitaba la parte oeste de la plaza del templo de Kukulcán. Comencé a recorrerlo ingresando por un costado del templo, adosado que mira al este. Era realmente un edificio colosal. La cancha se componía de 2 patios anchos en los extremos y uno más angosto y largo en el centro. Estaba cerrada por muros y edificaciones en ambos extremos, y demarcada a lo largo por extensas plataformas de muros verticales. Copiosamente decorado, todos sus relieves señalaban el sentido religioso de este ritual. Simbólicamente, la cancha del juego de pelota es un escenario del cielo donde se mueven los cuerpos celestes, particularmente el Sol, la Luna y Venus. En los muros de la parte superior del angosto patio había 2 anillos por donde debía pasar la pelota. Estos estaban esculpidos con serpientes entrelazadas e indicaban el umbral del paso al inframundo. Admiré en los relieves de la banqueta la procesión de 2 grupos de guerreros jugadores de pelota que se encontraban a los lados de un centro, representado por una pelota en forma de cráneo humano. Encabezaba el desfile de los guerreros de Kukulcán el cuerpo de un degollado, del que emergían 6 serpientes y una rama florida, interpretando a la sangre como elemento fecundante de la naturaleza. Del otro lado de la pelota está el sacrificador, que preside otra fila de guerreros jugadores. Al parecer, estos son los victoriosos y aquellos son los derrotados. Esta escena parece representar las guerras humanas como una versión de las luchas cósmicas, es decir, la dinámica del mundo natural y humano por el enfrentamiento de los contrarios. Intentando no ser descubierto, caminé por la muralla hacia el este, para así poder recorrer otra vía que también era sagrada, uniéndome a algunos peregrinos que habían llegado a ver la apoteosis de Kukulcán. Traté de llegar al otro corazón vital de la ciudad, la boca del pozo de los Itzáes. Cumpliendo con las estaciones marcadas por el ritual, caminé rodeado por un verdor intenso. Al llegar a la boca del cenote, quedé absorto por su gran belleza. Es el más amplio que hasta ahora he visto. También es el más hondo y el de paredes más verticales que conozco. Todos los peregrinos comenzaron a mostrar ofrendas y a lanzarlas. Lanzaron jade, oro, objetos de madera, lanzas, ídolos, instrumentos de tejido. Lanzaron vasijas de cerámica llenas de incienso y muchas cosas de valor. También me enteré que en ciertas ceremonias se ofrendaban niños para que con su llanto, como si fuera una magia, atrajeran la lluvia. Por eso era el sitio preciso para adorar a Chak. Me retiré con plegarias al Dios de la lluvia, agradeciéndole la bondad de permitirme estar en un sitio tan sagrado.
Regresando a la gran plaza, en su parte norte, contemplé otra monumental construcción. Esta estaba precedida por pilares que sostenían un vestíbulo abovedado. Estos pilares confirmaban mi concepto de los habitantes de Chichén Itzá como un pueblo de guerreros conquistadores que tomaban las confrontaciones bélicas como una forma de duplicar la dinámica cósmica y así poder mantener la armonía universal. Al irme retirando del sitio, pude admirar la pirámide de los guerreros, con sus escalonamientos ascendentes, que en su parte vertical tenía losas con figuras humanas enmascaradas y jaguares, águilas y coyotes en actitud de comer corazones humanos. Un poco más lejos observé el magnífico templo con un pórtico. La entrada estaba precedida por 2 enormes serpientes con la cabeza en el piso, el cuerpo vertical y el crótalo sosteniendo la viga del claro. Magníficas representaciones de Kukulcán. Al atardecer, me reuní con los mercaderes que ya preparaban el viaje de regreso a Mayapán. Yo quedé totalmente convencido de que Chichén Itzá era la ciudad sagrada, dominada por el culto a Kukulcán como el conquistador, inspirador de un espíritu guerrero en la ciudad y como Dios, síntesis de Quetzal y de serpiente de cascabel, aliento de vida y principio de generación, creador por excelencia. Los Okamatiniye. Muchas gracias. Hasta pronto.